Un continente perdido en las profundidades del océano, ruinas colosales que aún desafían a la ciencia, y la sombra de seres venidos de las estrellas. ¿Y si esta civilización no solo existió, sino que estuvo íntimamente relacionada con visitantes de otros mundos? En este video exploraremos evidencias sorprendentes, hallazgos arqueológicos bajo el mar, mitos ancestrales y testimonios antiguos que podrían revelar la conexión entre la Atlántida y los extraterrestres. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los mayores enigmas de la humanidad. La Atlántida y los extraterrestres. Dentro del Vaticano, en la cámara llamada de la Signatura, se encuentra un famoso fresco pintado por Rafael, llamado la Escuela de Atenas. Allí podemos ver a los principales filósofos griegos, Platón y Aristóteles, rodeados por todos los sabios de la antigüedad. Pero hay un detalle que llama especialmente la atención. Platón sostiene en su mano izquierda un libro que se titula El Taimeo. Este libro, como es sabido, contiene sus diálogos, y en él, Platón expone el tema de la Atlántida, que en otro tratado llamado Críticas, desarrolla ampliamente. Afirmando Platón, que era un continente situado frente al peñón de Gibraltar, en el Océano Atlántico, y que se hundió 9000 años antes de Cristo. Pero aquí nos preguntamos, Rafael, al situar al centro de su mural, al filósofo sosteniendo su libro donde describe la Atlántida, ¿quiso acaso indicarnos el origen de toda la ciencia y sabiduría en nuestro mundo? El apasionante tema de la Atlántida tal vez ha sido el que ha motivado más escritos y volúmenes que cualquier otro en la historia. En 1937, el coronel ruso Pavlovich Bragin hizo un recuento, señalando 25.000 obras publicadas en el mundo. Y en torno a este tema, aún continúan las polémicas y diferencias de opiniones por parte de los investigadores. En mayo de 1979, el profesor Vasily Aksionov, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, mostró evidencias fotográficas de paredes de piedra y escaleras, hechas por el hombre. Dichas paredes y escaleras se encontraban a 200 pies de profundidad en el Océano Atlántico, a unas 275 millas de Portugal. Según la agencia soviética TASS, en el mismo año de 1979, se realizó una expedición y se encontraron edificios en el monte submarino Ampere, a 100 metros bajo el agua, y a cientos de kilómetros de Gibraltar, hacia el Atlántico. De acuerdo a los científicos rusos, podría tratarse de la legendaria Atlántida, coincidiendo con los descubrimientos realizados por los norteamericanos desde la famosa muralla de Bimini en 1968, a 900 metros de profundidad y a 1 kilómetro de North Bimini. Consistente en una serie de enormes piedras que formaban una muralla rectangular con aparentes ensambladuras como las construcciones megalíticas del Perú y Bolivia. Recientemente, se ha descubierto una pirámide submarina a menos de 50 millas de Florida y a 1200 pies bajo la superficie. Su tamaño es mayor que la pirámide de Keops, pues posee un volumen de 2 veces la pirámide de Quetzalcóatl en México. La civilización Atlante, ese vasto continente desaparecido, que se tenía como el ensueño de un poeta, como una quimera de la mente de Platón, existió realmente. Hoy en el fondo del Océano Atlántico, subyacen ciudades maravillosas, con magníficos palacios, donde existieron salas espléndidas, con gentes que por allí se deslizaban. Ahora solo hay focas y peces. ¿Quieren más pruebas? Los sondeos del mar, las tantas tradiciones y leyendas, los estudios lingüísticos de la flora, de la fauna, etcétera, etcétera. Las observaciones cartográficas han arrojado que en las profundidades del Atlántico se alza una cordillera con varias bifurcaciones, como lo son las islas de Tristán, las Acuñas, las Azores, Ascensión, Bermudas, Puerto Rico, Cabo Verde, Madeiras y muchas más. Que parecerían como periscopios, es decir, elevaciones que se asoman y aún permanecen sobre el agua. El continente perdido, tragado por las aguas, continúa en ese lugar. El nombre de la Atlántida se ha utilizado para designar a diversos personajes, como el legendario Atlas, que reinara sobre el continente desaparecido.
Según antiquísimas fábulas griegas, Atlas, rey de Mauritania, fue condenado a sostener el cielo sobre sus hombros. ¿Es esto acaso simple coincidencia con un personaje olmeca que sostiene el cielo y es conocido con el nombre de Atlanteotl? Es muy significativo que el Atlanteotl americano y el Atlas griego posean tan gran similitud, considerando que uno está en América y el otro en Europa. Recordamos también a los conocidos atlantes de Tula, en el estado de Hidalgo, México. Colosales gigantes muy parecidos a los tan conocidos seres de elevada estatura, mencionados en los textos antiguos, como Hércules, Goliat, los cíclopes, etc. ¿Por qué sino la similitud de la palabra Atlántida, con la del océano que lleva su nombre? Misterios como el famoso Triángulo de las Bermudas se ubican precisamente cerca de todas las islas del Mar de las Antillas. Ni qué decir de la isla Aztlán, mencionada entre los nahuas antiguos. ¿Y será casualidad que la palabra atletismo esté íntimamente asociada a los hombres fuertes? No debemos olvidar que Atlas, en griego antiguo, significa incansable. De seguro hay relación, ya que según escritos, los atlantes eran hombres altos y de fortaleza física excepcional. Sin embargo, debemos aclarar que los restos atlantes a los cuales aún tenemos acceso, no fueron construidos exclusivamente por terrícolas. Y es aquí donde debemos estudiar el fascinante hecho de la intervención extraterrestre. Existen por todo el mundo vestigios de ciudades antiquísimas, construidas por civilizaciones de muy elevada madurez cultural, tanto en tecnología como espiritual, que de pronto por fuerzas de la naturaleza, desaparecieron, dejando solamente ruinas. Como prueba fehaciente y maravillosa de esa gran cultura legendaria, llamada Atlántida, existen ciudades como Teotihuacán, Tiahuanaco, Machu Picchu, Karnak, Tebas, Calasasaya, etc. Que solo con verlas, concluimos que han sido edificadas por gigantes. Existen cientos de cuevas y cavernas, así como regiones del mundo, que contienen o presentan pinturas y grabados muy antiguos. Hay códices, papiros, pirámides, monolitos, etc. E inclusive restos de gigantes, dando veracidad a la tesis de la intervención de los extraterrestres en las civilizaciones antiguas. Veamos algunos ejemplos entre miles de ellos. En la zona de Tassili, macizo montañoso situado en el centro del Sahara, se han encontrado cuevas con pinturas de seres con antenas, cascos, guantes, vestimentas extrañas, etc. En las piedras encontradas en Paracas, en la región de Ica, en Perú, aparecen grabados que muestran a seres realizando diversas actividades, como observar el cielo con telescopios. En dicho museo, también se encuentra otra pieza interesante. Se trata de un cráneo humano, con una capacidad de por lo menos el triple de la nuestra. Existen en el mundo mapas de lo que fue la corteza terrestre antes de las glaciaciones, como las del famoso turco Piris Reis, almirante, navegante y cartógrafo otomano del siglo XVI, así como datos objetivos de la intervención del cosmos. En la región tropical del estado de San Luis Potosí en México, se encontró la parte superior de un fémur, que aseguran los expertos, perteneció a un gigante de no menos de 5 metros. Textualmente dice la Biblia: había gigantes en la tierra, en aquellos días. Génesis 6, versículo 4. En el libro de los Números de Moisés, capítulo 13, versículos 32 y 33, dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ellos, son hombres de grandes estaturas. Y si todavía existiera alguna duda, transcribimos del libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, y otros 12 en los pies, 24 por todos. Los libros sagrados de la India, el Ramayana, el Bhishma Parva y el Mahabharata, entre otros, describen fortalezas volantes metálicas en forma de huevos o de globos, llamados vimonas o nubes brillantes como el fuego. Los ahora llamados ovnis. Por ejemplo, en el Ramayana se encuentra la siguiente narración: Rama subió en el carro, que va a cualquier sitio a voluntad, y se parece a una nube brillante en el cielo.
Y el Bhisma Parva menciona, cuando la Vimana descendió del cielo, se vio como un reluciente bloque de metal posado en el suelo. La Atlántida y los extraterrestres son ya una alucinante realidad, incluso ante los escépticos y científicos de nuestros días. Los dioses y diosas, citados por Homero en la Ilíada y la Odisea, fueron reyes y reinas de la Atlántida. En el libro de la Odisea, Homero nos habla sobre la isla Ogygia, hogar de la ninfa Calipso. Igualmente nos habla de la isla Cheria, o cueva de las ninfas, una cueva ubicada junto a un olivo, que era sagrada para las ninfas y donde habían telares de piedra y se almacenaba la miel. Se menciona en el contexto de la visita de Odiseo a los Feacios. Aristóteles se refiere también a unas islas Antillas, hoy desaparecidas. Y Plutarco señala un continente perdido, llamado Saturnia. Asimismo, los griegos nos dan a conocer la existencia de la isla de Poseidonis o Poseidón. En realidad el continente Atlante estuvo formado por 7 grandes islas que no solo abarcaron el océano Atlántico, sino también la isla de Creta, las partes altas del Tíbet, Egipto, México, etc. El famoso diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en todas las tradiciones humanas, son simples recuerdos de la gran catástrofe atlante que lo sumergió bajo el mar y que hoy lleva su nombre. Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos, incas, mayas, aztecas, olmecas, etc., así como también los dioses de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes y demás, son de origen atlante. Cuando contemplamos las grandes obras arquitectónicas de la antigüedad, nos preguntamos si nosotros podríamos también edificarlas, tal como lo hicieron nuestros antiguos. Lamentablemente, la realidad es que ni recurriendo a las más poderosas y modernas máquinas, ni a la tecnología más avanzada hoy en día, seríamos capaces. Así de gigantescas son algunas de ellas. Los bloques de las terrazas de Baalbek, en el Líbano, son 50 y hasta 100 veces más grandes que los de la Gran Pirámide de Egipto. Las grúas más pesadas de nuestra época serían incapaces de levantarlas desde el pie de la colina hasta la cima en que se encuentra la plataforma. Las terrazas de Baalbek, las pirámides de Egipto, México, Teotihuacán, Chichén Itzá, Palenque, Uxmal, etc., son restos atlantes. Recordemos que el famoso Dr. Heinrich Schliemann, quien tuvo el alto honor de haber descubierto las ruinas de la vieja Troya, halló entre los tesoros de Príamo un extraño jarrón que tenía una forma muy peculiar, y sobre el cual estaba grabada una frase con caracteres fenicios que textualmente decía: del rey Cronos de la Atlántida. Entre los objetos desenterrados en una región llamada Tiahuanaco, en Sudamérica, se encontraron unos jarrones muy semejantes a los del tesoro de Príamo. Cuando dichos jarrones fueron rotos con propósitos científicos, habían dentro ciertas monedas misteriosas en las cuales se podía leer con entera claridad una frase que decía: emitido en el templo de las paredes transparentes. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en el antiguo alfabeto atlante, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos egipcios, incas y mayas, provienen de la misma fuente y así se explica la semejanza demasiado grande para ser casualidad. La ciencia de los atlantes fue formidable. Conocieron la energía atómica y la utilizaron para la guerra y para la paz. En Asia, existen cavernas alumbradas por lámparas atómicas que fueron fabricadas en la época de los atlantes. También aprendieron a utilizar la energía solar y construyeron naves atómicas con las cuales podían viajar hasta la Luna, Marte, Venus y a todos los planetas del sistema solar. Fueron expertos en trasplantes, no solo trasplantaron vísceras, sino que también aprendieron a trasplantar glándulas y hasta cerebros. Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la religión de sus padres, mientras no violaron la ley superior y el orden. Pero cuando las cosas sagradas fueron profanadas, cuando se mancharon con los 7 pecados capitales, fueron entonces castigados y sumergidos en el fondo del océano.
La época de sumersión de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos en los continentes. Recordemos los mapas que se guardan en las criptas subterráneas del Asia Central y que concuerdan exactamente con los del investigador Elliot Scott. Mencionaremos ahora la traducción de un manuscrito maya, que es parte de la famosa colección de Le Plongeon, llamado Los Manuscritos de Troano. Actualmente se encuentran en el Museo Británico. En el año 6 de Can, el 11 Muluk, en el mes de ZRC, ocurrieron terribles terremotos, que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificada. Después de 2 conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos, que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin, la superficie cedió, y 10 países se separaron y desaparecieron. En los archivos del antiguo templo de Lhasa, en el Tíbet, se puede ver una vetusta inscripción caldea, escrita 2000 años antes de Cristo, que dice: cuando la estrella Baal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, se está refiriendo al Océano Atlántico. Las 7 ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes, temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol, movidas por las tormentas. Y he aquí, que oleadas de humo y fuego, se llevaron los palacios. Los gritos de las multitudes, llenaban los aires. Buscaron entonces refugio en los templos y ciudades, y el sabio Mu, el sacerdote Ramu, se presentó y les dijo: ¿no les predije esto? Las voces de mujeres y hombres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron: Ramu, sálvanos por favor. Y Ramu les respondió: ya os lo había dicho, vosotros pereceréis con vuestras mujeres, con vuestros esclavos y con vuestros hijos. Si la futura raza, refiriéndose a nosotros, va a seguir vuestro camino, y se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren, sino por lo que dan, perecerá también. Dicen, cuentan las tradiciones, que las últimas palabras de Ramu fueron ahogadas por el humo y las llamas. Estas 2 historias, una del Tíbet oriental y otra de Mesoamérica, relatan ambas el mismo hecho. Mucha similitud, para ser simple coincidencia. ¿No les parece? La Atlántida con su civilización, todavía no ha sido superada por nuestra actual cultura moderna. El continente Atlante, nació, creció, se desarrolló, y finalmente murió. El proceso degenerativo de la Atlántida se está repitiendo nuevamente en nuestra raza, y ya estamos a puertas de alcanzar la última etapa. Reflexionando sobre esto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Según los estudios científicos y esotéricos, se ha podido confirmar que evidentemente existió la legendaria civilización Atlante, y que alcanzó una cultura muy superior a la que vivimos actualmente. Hoy en día, los extraterrestres están interviniendo en nuestras vidas, dejándose ver por todos lados, con el propósito de acostumbrar a la humanidad a su presencia. En aquella época, ellos ayudaron a sacar al pueblo escogido de entre las inundaciones y maremotos, y los llevaron a tierras altas en sus naves cósmicas. El Manu Vaivasvata, los iniciados terrícolas de la Fraternidad Blanca y los hermanos mayores del cosmos, son los llamados a dirigir el nuevo éxodo en el momento final. Si el contenido de este video te ha interesado y deseas mayor información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Regálanos un me gusta, dale clic a la campanita y compártelo con los amigos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.